La siguiente forma es, por ejemplo, el cómo puede estar un informe siendo desarrollado. Yo creo que esta es una directriz. Ustedes pueden, o mejor dicho, el área de selección de personal puede crear su propio informe que sea simple, conciso, objetivo. Aquí hemos colocado, por ejemplo, la identificación del evaluado, que es el nombre del candidato, su documento de identidad, dónde vive, teléfonos, la fecha del proceso de selección, cargo, a qué cargo postula, nombre del evaluador, qué cargo desempeña y posteriormente los datos que vamos a recoger del trabajador, que en este caso es lo siguiente: información laboral, ya esto lo hemos visto, es importante también lograr tener un resumen de toda la experiencia laboral que ha tenido el trabajador, experiencia laboral, cambios laborales, se ha cambiado de puesto continuamente o ha sido una persona que ha durado en sus empleos, los logros que obtuvo, qué logros obtuvo, ganó un premio, fue el mejor trabajador. Estos logros son importantes porque nos dice lo que la persona ha venido desempeñando. Por ejemplo, en la industria minera falta eso, falta premiar al buen trabajador. Si tú quieres incorporar talento humano, tienes que realizar realmente una adecuada técnica de selección que te permita identificar de toda la gama de evaluados a quién es el más próximo al puesto que tú estás buscando llenar. Entonces, estas opciones de búsqueda de mejora tratan siempre que el trabajador tenga un rol importante actualmente. La experiencia laboral anterior influye enormemente y es importante también lograr conocer. Otro patrón importante es que dentro de tu propia empresa crees los factores motivacionales para que el trabajador pueda sentirse apto para trabajar favorablemente en la organización. Entonces, yo creo que aquí un rol que uno cumple enormemente es poder establecer cuáles son todas esas formas de motivación que le puedes entregar al trabajador para que él trabaje de forma segura. Luego están los logros laborales, las motivaciones, las competencias, qué competencias tiene, competencias en ser asertivo, comunicador, liderazgo, proactivo, las que pueda tener el trabajador. Las fortalezas y debilidades, que es una variable importante que también se logra encontrar. En cuanto a la experiencia laboral, también nos dice mucho de lo que la persona trae consigo. Hay que hacer una lista, por ejemplo, en este informe podemos presentar una lista de 10 actividades que ha realizado más impactantes en la experiencia laboral, que realizó el trabajador, pertinentes al cargo, ¿no? Entonces eso también nos dice mucho de lo que es la persona. Hay que listar las 10 actividades que son más importantes. Primero, enumérelas en la casilla de actividad laboral y luego asigne el orden en importancia de mayor a menor en la casilla del orden. Entonces, también es importante lograr conocer los cambios laborales que ha obtenido el trabajador. Esos cambios laborales nos responden a esta pregunta: ¿cuáles han sido las principales razones que han motivado los cambios? Puede ser cambios personales, laborales, ¿no? Es importante también conocerlos. En las columnas de frecuencia registra el número de veces que se repite el motivo del cambio laboral. Ítem motivo, frecuencia. ¿Cuáles son las actividades desarrolladas por el candidato en los periodos en los cuales no ha tenido vinculación laboral? ¿Qué ha realizado? Ítem actividad. Los logros laborales también nos permite conocer cómo es la persona, analizando los antecedentes,
cambios laborales y las actividades realizadas en periodos que son no laborados, como por ejemplo liste los logros más importantes del candidato y en la columna de orden marque con un X los logros relacionados con los requerimientos de la empresa. Entonces también aquí se observa esta opción. Motivaciones del candidato. Esto también es importante conocerlo, dado que nos permite conocer las motivaciones que tiene el trabajador y que son importantes que también sean tomadas en cuenta, porque muchas veces hay trabajadores que no se les ha evaluado sus motivaciones y eso trae consigo problemas en la organización. En estas motivaciones, liste las motivaciones que identifiquen el candidato para sentirse a gusto en un ambiente laboral, porque muchas veces el trabajador imagina cómo será su empleo, pero ingresa al empleo y es otra opción que encuentra. Entonces eso le genera una desmotivación importante. Hay que listar las motivaciones que identifican al candidato para sentirse a gusto en un ambiente laboral. Por ejemplo, hay que marcar con X las motivaciones que van en coherencia con las políticas de la empresa. Aquí ya observamos si las motivaciones que tiene el trabajador están alineadas. De repente el trabajador, su motivación es otra cosa, pero lo tenemos en el puesto de trabajo y eso me genera problemas. Debe de haber convergencia entre las motivaciones del trabajador y lo que la empresa tiene como motivador. Hemos estado nosotros hablando sobre lo que son las formas para poder realizar un adecuado proceso de selección de personal. ¿Cuáles son algunas de las actitudes, habilidades y conocimientos que nosotros podemos identificar? Tenemos las actitudes, más habilidades, más conocimientos, que trae consigo la persona y que esto debe de estar en un informe para poder conocer efectivamente si la persona genera actitudes que coincidan con lo que la empresa solicita. Cuando logremos que la empresa y la persona manejen esa congruencia, podremos estar satisfechos de haber trabajado eficazmente lo que es tener a la persona desarrollando la función que en el puesto se solicita. Y aquí, ¿qué actitudes hemos identificado en la persona que permitan generar ese puesto de trabajo exitoso? ¿Cuáles son esas actitudes? ¿Cuáles son además estas habilidades que la persona tiene y que la hacen ser efectiva en el puesto del trabajo? Porque son importantes conocer la forma en que la persona genera ese cambio actitudinal, genera esa aptitud hacia una labor y genera ese saber en el conocimiento, que uno lo tiene que haber identificado, porque eso se denomina seleccionar por competencias al trabajador. Esos conocimientos, habilidades y actitudes tienen que ser congruentes para poder obtener un resultado en base a competencias del trabajador minero. Lo siguiente es que hay que identificar las fortalezas del candidato. Y es importante, esto se trabaja con el minero postulante. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Todos tenemos fortalezas y debilidades. No hay nadie que sea una persona, digamos, perfecta. No existe el perfecto, pero sí existe el trabajar hacia la perfección día a día, hacia trabajar hacia el cero error. Hay que identificar las fortalezas que tiene el candidato en todos los aspectos del trabajo, sobre todo en el trabajo del negocio minero. Son importantes conocerlos en estos aspectos laborales y determinar cuál puede ser la proyección de estas en el contexto de la empresa.
Estas fortalezas hacen que sea más rico ese puesto de trabajo que la persona va a desempeñar. Podemos nosotros identificar las fortalezas e pronosticar y marcar en la casilla correspondiente que converga con los requerimientos del puesto y lo que la empresa quiere. Todo esto se trabaja en función de lo que la empresa quiere, por eso es que es importante en primer lugar conocer lo que la empresa minera tiene como estructura organizacional. Para poder incorporar talento humano debe de haber un equipo, un soporte estructural, organizacional que permita seleccionar, evaluar, seleccionar, reclutar al idóneo al puesto. Eso es lo importante. Si no hay ese equipo de profesionales, si no se tiene, hay que invertir en tener. Porque si no, no va a haber el área que se encargue de poder identificar de todos los trabajadores mineros quién es el más apto, el más idóneo a ocupar el puesto que en estos momentos se solicita. Hay que identificar las debilidades también del candidato en los aspectos que son laborales y determinar cuál puede ser la proyección de esta debilidad en el puesto de trabajo. La debilidad, por ejemplo, puede tener que sea impuntual. Otra debilidad que puede tener es que sea de repente una persona desorganizada. Una debilidad que sea la persona poco comunicativa. Entonces es importante conocer las debilidades del trabajador para proyectarnos en un escenario futuro donde puede esta persona justamente limitarse por este problema encontrado. Entonces hay que identificar las debilidades del candidato en los aspectos laborales y determinar cuál puede ser la proyección de estas en el contexto de la empresa. En la casilla de pronóstico marcar con X la debilidad que entraría en conflicto con el desempeño del cargo a realizar. Ahora, si nosotros realizamos debilidades, evaluamos actualmente al personal que está trabajando en nuestra organización y evaluamos sus fortalezas y debilidades, nos daremos cuenta cómo están en estos momentos ellos trabajando. Entonces eso también hay que eliminar. En aspectos personales, qué importante es conocer los aspectos personales del trabajador. Esto cumple un rol importantísimo también. En aspectos personales está la situación actual. Vamos a poner aspecto personal. Situación actual del candidato y roles. Es importante que nosotros conozcamos cómo se encuentra la persona actualmente en el aspecto personal, porque eso me va a permitir conocer su integridad de la persona, proyectándome en el aspecto laboral. ¿Qué pasa si es un trabajador que ahorita tiene dos familias? Una la firme y la otra la escondida. ¿Tú crees que va a estar concentrado? ¿Va a ser íntegro? ¿Va a ser responsable? Definitivamente que no. Va a traerte problemas. Desde ahí uno tiene que tener la capacidad de poder identificar esta variable, porque muchas veces esto yo he encontrado como problemas. Hay muchos trabajadores mineros que tienen esta doble vida y sufren mucho. No es que disfruten, se disfruta el momento, pero se sufre porque no se logra ser auténtico, no se logra ser verdadero. Y he tenido problemas con trabajadores que han tenido este problema en su vida y que por eso han tenido problemas laborales, como por ejemplo accidentes. Luego también está el tema de los logros personales.
una persona que tiene logros personales es positivo. Mira y ve a la vida, al trabajo, al ambiente, desde una óptica positiva, no de quejas, no de reclamos, no de lástima, de renegar, sino que ve como una situación de retos, de mejoras, de oportunidades. Qué importante es que conozcamos a la persona en su totalidad. Es difícil, por eso a veces nos las tomamos a la ligera el poder evaluar al personal. Y no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño. Estamos haciendo daño a la empresa. No es tomar a la ligera el personal, hay que tomar realmente el personal idóneo para el puesto. Porque la minería es un trabajo netamente de riesgo. Y tenemos que tener gente que esté adaptable a este riesgo. La siguiente es la situación actual y los roles desempeñados. Imagínate que el trabajador toda su vida ha estado trabajando a tajo abierto y de pronto va a trabajar en subterráneo. ¿Cuál es la probabilidad de que pueda el trabajador trabajar de forma óptima en este nuevo trabajo? Ha pasado también que esto le choca su psique interna porque está acostumbrado a trabajar sin tener barreras físicas y sufre dentro en una minería subterránea. También la situación actual y los roles de desempeño son importantes. Hay que reconocer la situación personal que vive el candidato, identificando las fortalezas y las debilidades. ¿Cuál es ese pronóstico que uno puede obtener a través de este resultado? Reconociendo solamente la situación personal que vive el candidato, hay que identificar también las debilidades y marcar esto como un posible conflicto posterior en el desempeño laboral. Los logros personales forman parte importante en la vida de cada persona. Por lo tanto, en el candidato forma parte importante el también conocer ese logro personal. Los logros que están relacionados al aspecto del crecimiento. Por ejemplo, que hay una pregunta que respondernos. ¿Cuáles son algunos de los valores y características personales que identificó a partir de los aspectos personales? ¿Podemos darnos cuenta de los valores de la persona? ¿Es difícil conocer sus valores? Te lo puede decir verbalmente, mira, yo soy honrado, pero en la práctica de repente no es honrado. Es importante conocer eso, por ejemplo, los valores que trae la persona. No es más que observar lo que realmente trae como hábito la persona en el día a día. Pero es importante también conocer que los hábitos forman el engranaje perfecto en la persona para poder desempeñarse óptimamente en el puesto laboral. Los valores es la vital importancia de las competencias. Si tú no identificas, por ejemplo, si tú haces un proceso de selección de personal y no has evaluado los valores, esto no se denomina competencias, no se podría denominar. Estás evaluando simplemente a través de la formación, de habilidades, pero no competencias, porque el ser competente también me exige que los valores sean y cumplan un rol importante dentro de la evaluación del candidato, sobre todo en la minería, donde los valores sean transcriversados. Entonces, yo para poder conocer que estos sean valores, tengo que evaluarlo dentro del enfoque de competencias. Y forman y tienen una vital importancia, tienen un rol que cumplir. Operadores mineros con valores. Ahora, ¿cuántos trabajadores mineros tenemos que están trabajando con valores en la minería? Se denomina a todo nivel, por ejemplo, operadores, jefes, capataces, que tengan valores.
yo creo que desde este enfoque nosotros estábamos hablando de competencias, competir, que es lo que realmente se carece, ¿no? Esto es lo que se carece.